Hola chicos, en esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la integral definida y sus aplicaciones a la economía. De la integral definida, primero es importante saber qué nos dice la suma de Riemann. La suma de Riemann dice que para hallar el área de una figura irregular como esta, que está formada por la función f de x, el eje x y las líneas x igual a b y x igual a a. Esta es una figura irregular. Bueno, la suma de Riemann nos dice que para hallar su área hay que dividirlo en pequeños rectángulos, como vemos aquí, hallar el área de cada rectángulo y luego sumarlo. Como vemos en la siguiente imagen, hemos extraído un pequeño rectángulo, lo hemos seguido dividiendo en más rectángulos y hacemos lo que nos dice Riemann. Hallamos el área de cada rectangulito. Para el primero, 1, hallamos su área, que va a ser S de sub 1 igual a la altura f de x sub 1 multiplicado por su base de variación de x sub 1. Igualmente para el rectángulo 2, S2, su área va a ser igual a su altura f de x sub 2 multiplicado por la variación de x sub 2. Y así hasta llegar al triángulo n, hasta el rectángulo n, que su área va a ser S sub n igual a f de x sub n, la altura, multiplicado por la variación de x sub n, la base. Sumando todas estas áreas, S sub 1, sub 2 hasta S sub n, nos da la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la función x sub k multiplicado por la variación de x sub k. De esto obtenemos el área de la figura anterior, la figura general que queremos hallar su área, esta figura irregular, que va a ser S, que va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la función de x sub k multiplicado por la variación de x sub k, que se traduce como la integral limitada de a hasta b de la función de x diferencial de x. Y aquí lo tenemos ya la fórmula general de la integral definida. Este símbolo se llama integral, este es el límite inferior a, este es el límite inferior b, esta es la función de x y diferencial de x. Aquí tenemos el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que la integral de la función de x limitada por a y b se resuelve de la siguiente manera. Primero integramos la función f de x de manera normal, nos da f mayúscula de x, ponemos una barra y los límites de la integral a, b. Luego reemplazamos b en la función, aquí está, f de b, y le restamos la función pero reemplazada ahora con el valor de a, menos f de a. Propiedades de la integral definida. La primera propiedad nos dice que la integral limitada de a b de la función de x multiplicada por una constante nos dice que la constante la podemos sacar fuera de la integral, aquí está, y resolver normal la integral de a b de la función. La segunda propiedad nos dice que la integral de a b de una suma de suma o diferencia de funciones f de x y g de x va a ser igual a la integral de a b de la función f de x más menos la integral de g de x, es decir, la integral se distribuye para cada función. La tercera propiedad nos dice que si la función de x es mayor o igual a 0 para todo x que pertenece desde a hasta b, entonces la integral de a b de la función de x diferencial de x va a ser mayor o igual a 0. Gráficamente, aquí tenemos el eje x y el eje y. Aquí está la función que nos dan, f, la función de x. Aquí están los límites inferior, x igual a a, y el límite superior, x igual a b. Y esta va a ser el área que vamos a hallar, el integral.
La cuarta propiedad nos dice que una integral de a b de la función de x diferencial de x va a ser mayor o igual a la integral de a b de la función g de x diferencial de x si la función f de x es mayor a la función g de x en el rango a b. Gráficamente, aquí tenemos el eje x, eje y, aquí está la función f de x, la función g de x, que vemos que es menor a f de x, limitada por el x igual a, la línea x igual a y la línea x igual a b. La quinta propiedad nos dice que la integral limitada desde a hasta b de la función f de x diferencial de x va a ser igual al negativo de la integral, pero ahora cambiamos el orden de los límites, de que aquí era a y aquí era b, aquí ahora va a ser b y a de la función f de x diferencial de x. Ya. La sexta propiedad nos dice que una integral limitada de a, es decir, el mismo límite, el punto a, de la función f de x diferencial de x va a ser igual a 0. Gráficamente lo tenemos aquí. Aquí está el eje x, el eje y, aquí está la función que nos dan f de x, el límite inferior a y el límite superior a es el mismo límite, por lo tanto no hay área para hallar, así que el área o el integral en este caso va a ser igual a 0. La séptima propiedad nos dice que la integral de a b de la función f de x diferencial de x se puede particionar en dos integrales, tomando como referencia un número que esté entre ambos límites. En este caso, los límites son a y b. Tomamos un número que esté entre ambos, en este caso c, que es mayor a a pero menor a b, y dividimos la integral de la siguiente manera. Integral de a c de la función diferencial de x más la integral de c a b de la función f de x diferencial de x. Gráficamente lo tenemos aquí, eje x, eje y, la función que nos dan, el inicial límite inferior, x igual a, el límite superior que nos dan, x igual a b, y el número con el cual particionamos, x igual a c. Y este es el área que vamos a hallar, dos áreas para cada caso. Para este primer caso, este es su área, y para este segundo, aquí está el segundo área. Sumándolos nos dan el área general. La propiedad 8 nos dice que la integral de a b de una constante c diferencial de x va a ser igual a la constante c multiplicado por b menos a, es decir, el límite superior menos el límite inferior. Gráficamente lo tenemos aquí, eje x, eje y, aquí está mi constante c, que es una recta, y igual a c, y aquí tenemos mis límites, límite inferior x igual a a y límite superior x igual a b. El área que vamos a hallar es este. Cálculo de área de una región en el plano usando integral definida. Primero tenemos el primer caso. La función f de x es continua en a y b, el intervalo x igual a a y x igual a b, y la función f de x es mayor o igual a 0, es decir, está encima del eje x, es positiva, continua y está entre el intervalo x igual a a, x igual a b. Su integral es la integral de a b de la función, esta función diferencial de x. Al resolverlo hallaremos esta área. El segundo caso nos dice que la función f de x es continua en el intervalo x igual a a, x igual a b, y que la función es menor o igual a 0. Es decir, la función, aquí está el eje x, está por debajo del eje x, es negativa. Esta área que limita la función, los límites y el eje x se halla con la siguiente fórmula, que va a ser negativo porque está por debajo del eje x de la integral de a b, los límites de la función por diferencial de x. El tercer caso nos dice que la función f de x y g de x son continuas, aquí las tenemos, f de x y g de x continuas,
en los intervalos a b, x igual a y x igual a b son continuos en esos intervalos, y que la función f de x es mayor o igual a la función g de x. Aquí está, f de x es mayor a g de x. Entonces esta área limitada por las funciones y por los números x igual a y x igual a b se halla con la fórmula integral de a b, la diferencia de la integral que es mayor, en este caso f de x, menos la función que es menor, en este caso g de x, por diferencial de x. Y como cuarto caso u observación tenemos hallar la integral de una función, pero ahora tomando como referencia el eje y, es decir, hallando de manera horizontal, usando franjas horizontales. Para este caso, la integral, el área de esta área limitada por los puntos y igual a c y y igual a d, y por la función g de y, va a ser igual, su área limitada va a ser igual a la integral de c a d de la función g de y diferencial de y. Primer ejemplo. Nos piden encontrar el área de la región limitada por los gráficos de la función y cuadrada igual a 4x y la función y igual a nx, donde n es una constante positiva. Primero, la función y cuadrada igual a 4x, despejamos y, pasamos el cuadrado a raíz de 4 sería 2 y raíz cuadrada de x, y y lo dejamos ahí, ¿no? Ya está despejado. Luego, como son y y son iguales, igualamos las funciones. 2 raíz de x igual a n por x. Aquí están igualadas. Despejamos x. Primero convertimos raíz de x, que es x a la 1/2. Y aquí despejamos n. Pasamos n a dividir. Y x a la 1/2 lo pasamos a dividir. Sería x sobre x a la 1/2, que va a ser x a la 1/2. Luego tenemos x, este 1/2 lo pasamos como raíz. Bueno, aquí es una raíz, ahora lo pasamos como exponente aquí, exponente cuadrático. Sería x igual a 2 al cuadrado, que es 4, sobre n al cuadrado, que va a ser n cuadrado. Y este va a ser el límite para graficar nuestra función. Aquí tenemos el gráfico ya listo, lo explicaré. Primero graficamos la función que nos dieron, esta función y cuadrado igual a 4x, que es una cuadrática, por lo tanto es una parábola. Y para graficarla tabulamos. Cuando x vale 0, reemplazamos 4 por 0, 0. Así que mi y va a ser 0, mi primer punto, este punto, en el origen. Cuando x vale 1, 4 por 1, 4. Y para que me dé aquí 4, como es al cuadrado, mi y puede ser 2 o menos 2. Aquí está. Tengo el punto 1 con 2 y 1 con menos 2. Digamos que aquí está el 1 y aquí por aquí está el 2 y aquí el menos 2. Así que aquí tengo 2 puntos más para graficar mi función. Y cuando x vale 4, reemplazamos en la función 4 por 4, 16. Y para que y al cuadrado sea 16, y puede ser igual a 4 o menos 4. Entonces tengo 2 puntos más, el punto 4,4 y el punto 4, menos 4. Digamos que por aquí es el 4. Proyectamos y aquí tengo mi punto 4, aquí tengo un puntito más para mi gráfica. Proyectamos y aquí también tengo otro punto menos 4 para hacer mi gráfica. Juntamos los puntos y tenemos mi función, la parábola. Esta va a ser y cuadrado igual a 4x.
Luego, para graficar la siguiente función, y igual a n por x, nos damos cuenta que es una lineal, es una recta. Y como n nos dice la condición, que es una constante positiva, para valores de x positivos, y también va a ser positivo. Y para valores negativos de x, y también va a ser negativo. Por tanto, va a cruzar por el origen del eje de coordenadas. Así que esta va a ser la gráfica de la función y igual a nx. Es una función lineal. Entonces, el área limitada por esta función lineal, la parábola y el punto que hallamos anteriormente, que era 4 sobre n cuadrado, aquí lo graficamos, digamos que aquí está el punto en x, en el eje x, 4 sobre n cuadrado, graficamos una recta vertical, y el área limitada por esto, por estas funciones y la línea, va a ser el área que tenemos que hallar. Para hallar el área de la región que hemos sombreado, hallamos la integral del límite inferior 0, que es el límite de la gráfica inferior, hasta el límite superior de la gráfica, que en este caso coincide con 4 sobre n al cuadrado. De la función que está por encima del área, que en este caso es la parábola, que es 2 por raíz de x, menos la función que está por debajo del área limitada, que en este caso es n por x, y este multiplicado por diferencial de x. Entonces, resolviendo, por las propiedades sabemos que cuando hay una suma o resta, en este caso, de dos funciones, la integral actúa como distributiva. Entonces ponemos, y también por la propiedad de que una constante puede salir de la integral y normal sigue integrando. Ya bueno, aplicamos la integral a la primera función, 2 raíz de x, pero como es constante sacamos la constante hacia afuera. Aquí tenemos 2 por la integral de 0 hasta 4n sobre n cuadrado de raíz de x, que es x a la 1/2 diferencial de x, menos n, como nos dice el dato, es una constante, así que lo sacamos, menos n, la integral de 0 hasta 4 sobre n al cuadrado de x por diferencial de x. Ya, y como dijimos al comienzo, se resuelve primero, integramos de manera normal la función, en este caso la función aquí es x a la 1/2 y aquí es x. Integrando esta función sería x, el exponente le sumamos 1, que va a ser x a la 3/2, y lo dividimos entre 3/2, y por extremos y medios va a ser igual como multiplicado por 2/3, y el 2 que está aquí multiplicando. Colocamos la barra y los límites, que es 0 y 4 sobre n al cuadrado, menos la constante n, y igualmente integramos de manera normal la función x, que va a ser x como está elevada a la 1, se sobreentiende, le sumamos 1, que va a ser x al cuadrado, y lo dividimos entre ese número, 2, x al cuadrado sobre 2. Colocamos la barra y los límites 0 y 4 sobre n al cuadrado. Luego continuamos. Primero reemplazamos el límite superior en la función. Aquí sabemos que 2 por 2 es 4 sobre 3, 4 tercios, lo sacamos a un costado, 4 tercios, y reemplazamos el límite aquí en x, aquí lo tenemos, elevado a la 3/2, y le restamos la misma función pero reemplazada ahora con 0, pero si reemplazamos el 0 aquí, se multiplica todo por 0 y da 0, así que no lo ponemos. Luego continuamos restando esto, aquí n, sacamos el 2, sería n sobre 2, y reemplazamos el límite superior en x, sería 4 sobre n al cuadrado, todo al cuadrado, y de igual manera se le resta la misma función pero con valor de 0, pero como sabemos, si reemplazamos el 0 aquí, multiplicando todo sería 0, así que ya no reemplazamos.
tenemos lo siguiente. Resolvemos aquí multiplicando y hallando, nos sale que es 32 sobre 3 a la n al cubo, y aquí igualmente resolviendo, elevando el cuadrado y todo, nos sale que es 16n sobre 2n a la cuarta. Y aquí lo tenemos, bajamos el mismo dato, 32 sobre 3 a la por n al cubo, menos, aquí dividimos, sería 8 y aquí 1, y aquí simplificamos n, y aquí sería, de que es n cuarta, sería n cubo, quizás, y multiplicamos acá por 3 a cada uno para que sean bases iguales, y restando nos sale 8 sobre 3 por n al cubo. Pide ayer el área comprendida entre la parábola x igual a 4 menos y al cuadrado y el eje y. Lo que hacemos es graficarlo. Tabulamos los valores para hacer el gráfico de la parábola. La función de la parábola era x igual a 4 menos y al cuadrado. Tabulamos. Cuando x es igual a 0, reemplazamos aquí, despejamos y nos da que y vale 2. Y así para estos valores de aquí. Los siguientes, para 4, para 3, para menos 5, 3 y 0, tabulamos y nos da los valores. Luego los dibujamos los puntos y unimos y hallamos el dibujo de la parábola. Esta es la parábola x igual a 4 menos y al cuadrado. Y nos pide hallar el área limitada entre la parábola y el eje y, este eje. Entonces esta área la hallamos de la siguiente manera. Va a ser la integral del límite inferior, en este caso menos 2, aquí es el punto menos 2, hasta el límite superior, el punto 2, de la función que está por encima, que es 4 menos y al cuadrado, y como es el eje y, ya no se le resta nada, y diferencia el y. Y integramos de manera normal esa función distributiva para la integral, reemplazamos los valores y obtenemos el valor de la integral, que es 32 sobre 3 unidades. Y eso es todo. La primera aplicación de las integrales a la economía nos dice lo siguiente: calcule el exceso de oferta y el exceso de demanda para las curvas de demanda y oferta dadas. Nos dan la siguiente función de demanda, que es igual a 1000 menos 0.4 por q al cuadrado, y la función de oferta, que es igual a 42q. Q es la cantidad y aquí P es su precio. Lo que hacemos es lo siguiente: como se supone que en un mercado de equilibrio, para hallar el excedente de la demanda y de la oferta, primero hay que hallar el punto de equilibrio, que es el siguiente, el punto donde se cruzan las curvas de oferta y de demanda. Y bueno, gráficamente, el área que está por debajo de la curva de demanda y por encima de la línea de precio es el excedente de demanda, y el que está por encima de la línea de oferta pero por debajo de la línea del precio es el excedente de oferta. Ya. Según el ejercicio nos dan las funciones de la demanda y la oferta, y tenemos que hallar primero el punto de equilibrio para poder hallar luego el excedente de oferta y de demanda. Para hallar el punto de equilibrio tenemos que igualar ambas funciones. Lo igualamos, aquí tenemos, igualando P1 y P2, que es 1000 menos 0.4 por q al cuadrado, igual a 42q. Igualamos y resolvemos para hallar el valor de q. Pasamos el 42q restando, y por aspa simple
o usando la fórmula general, sacamos que Q sub 1 es igual a menos 125 y que Q sub 2 es igual a 20. Pero como es un ejercicio económico, se toma valor positivo porque no hay demanda u oferta negativa. No hay demanda menos 20 o menos 10 artículos, o no hay oferta menos 10 o menos 5 artículos. Por eso que se toma el valor positivo, 20. Luego la cantidad positiva 20 se reemplaza en cualquiera de las anteriores funciones para hallar el precio. Aquí tenemos, reemplazamos Q igual a 20 en cualquiera de las funciones y nos da que el precio es igual a 840 unidades monetarias o soles. Y bueno, graficando, aquí tenemos que la cantidad es igual a 20 y que el precio es igual a 840. Ahora debemos hallar estas áreas: el excedente del consumidor o de demanda y el excedente del productor o excedente de oferta. Para ello, el excedente de demanda o superávit de los consumidores se halla con la siguiente fórmula. Reemplazamos los valores en la función de excedente del consumidor, va a ser la integral de 0 hasta la cantidad de equilibrio, que es 20, de la función de demanda, que es 1000 menos 0.4 por Q al cuadrado, menos el precio de equilibrio, que es 840, diferencial de Q. Restamos 1000 menos 840, me da 160, menos 0.4 por Q al cuadrado, diferencial de Q. Luego integramos de manera normal. Tenemos lo siguiente: ponemos la barra, el 0, pasa el 20, reemplazamos los valores y obtenemos que el excedente del consumidor asciende a 2133.33 soles. Luego nos piden hallar el excedente de oferta, para el cual aplicamos la siguiente fórmula. El excedente del productor va a ser igual a la integral de 0 a la cantidad de equilibrio de el precio de equilibrio menos la función de oferta diferencial de Q. Aplicando la fórmula tendremos que la integral de 0 a la cantidad de equilibrio, que es 20, de el precio, que es 840, menos la función de oferta, que es 42Q por diferencial de Q. Integramos la función, tenemos lo siguiente: reemplazamos los valores de los límites de la integral y obtenemos que el excedente de oferta o superávit de oferta es igual a 8400 soles.